Estoy contento de que esta noche podamos compartir la palabra de Dios y permíteme a saludarte esta noche. Es muy grato volvernos a encontrar y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Tengamos un tiempo de oración para continuar. Padre, te damos la alabanza, te damos la gloria. A ti sea, Señor, el poder, ahora y por siempre. Tú que tienes, Señor, a bien enseñarnos, conducirnos por tus caminos, habiéndonos redimido, Padre, habiéndonos puesto en el corazón una esperanza gloriosa, que Jesús viene por nosotros, que Jesús nos va a resucitar, sea el caso que estemos durmiendo o nos va a transformar cuando nosotros estemos en vida todavía. Gracias por esa esperanza, Padre. Y queremos que en esta noche tú nos hables acerca del verdadero pan. En este tiempo, tiempos que vivimos en este mes como país, que tenemos, Señor, recogimiento espiritual, pero que sea un recogimiento, Padre, al verdadero Jesucristo. Te rogamos, Dios amado, en el nombre de Él. Amén. Bien, encontramos en la palabra del Señor unas figuras por las cuales Jesús nos habla en el Evangelio de Juan, sobre todo, acerca de yo soy. Él en varias oportunidades en este Evangelio expresa yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, y así por el estilo. Pero queremos en esta oportunidad ver acerca de lo que Jesús dijo de ser el pan del cielo, el verdadero pan del cielo. Jesús el que puede satisfacer nuestra hambre. Lo hizo como muestra de que ya había dado varias señales acerca de quién era Él, a qué venía a este mundo, por quién fue enviado. Vemos la conversión del agua en vino. Vemos también cómo Jesús sana al hijo de un noble, cómo Jesús da alimento a más de 5,000 personas, y cómo Jesús también camina en el agua. Y estos milagros eran señales, señales que nos estaban mostrando que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios, que Él tenía el poder para obrar sobre la enfermedad, obrar sobre la naturaleza, obrar sobre las cosas diminutas que nosotros no vemos, obrar sobre los átomos, las moléculas, y ser reconocido como el Mesías. El pueblo de Israel tenía un concepto del Mesías, lo tiene todavía. Hay judíos que tienen el concepto del Mesías que todavía no viene, porque ellos esperan a alguien, como dice el Antiguo Testamento, que traerá restauración al pueblo de Israel. Una restauración que tiene que ver con alguien que los gobierne, alguien que sea como David, alguien que los libere, alguien que les traiga prosperidad, paz. No un Mesías que fue crucificado. Entonces ellos tenían un concepto del Mesías al cual aguardaban y aguardan todavía
esperan todavía que Jesús no ha cumplido, dicen ellos, las profecías mesiánicas. Y entonces, para Jesús en su tiempo, después de dar la alimentación a 5,000, sin contar hombres, mujeres y niños, la gente es despedida. La multitud quiere antes tomar a Jesús y hacerlo rey. Y Jesús se da cuenta de ello y embarca a sus discípulos a la otra ribera. Y él despide a la gente. Va y de repente está solo, está orando. Posteriormente se encuentra con sus discípulos. Y así es como son trasladados o llegan a la otra ribera. Y la gente, cuando se da cuenta que Jesús ni sus discípulos están con ellos, entonces también van en busca del Señor. Y aquí vemos algunas preguntas que le hacen a Jesús. Pero Jesús también los confronta. Y Jesús también es presentado como el pan de vida, el verdadero pan que descendió del cielo. Y eso es lo que queremos ver en esta noche. ¿Qué preguntas le hacen a Jesús y la respuesta que Jesús va dándoles a ellos para finalmente en este pasaje concluir que Él es el verdadero pan del cielo, que descendió del cielo? Vemos entonces una primera pregunta que le hacen a Jesús. Le dicen: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús es consciente de que no lo buscaban porque habían entendido o habíanse dado cuenta de que Él era el Mesías. Dice Juan capítulo 6, verso 25 hacia adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y entonces Jesús le va a decir una verdad. Y le dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. La gente le está siguiendo a Jesús y Jesús es consciente y los confronta con la verdad. Ellos buscan a Jesús, buscan que satisfacer su hambre. Y solo están pensando en lo material. Solo están pensando, a quien le gusta pues comer gratis, ¿no? Sin que nos cueste nada. A quien no nos gusta llenar nuestro vientre sin que nos cueste. Entonces, tener el alimento gratuito. Y en este caso, ellos han sido alimentados y hasta saciarse, pero de lo material. Y Jesús no vino a eso. Y Jesús le dice: comieron el pan y se saciaron. Por eso es que lo están buscando. Entonces, en nuestro tiempo también la gente tiene diversos motivos por lo cual se acerca a Jesús. Tiene unas enseñanzas para todo. Para el matrimonio, para la crianza de los hijos. Si quedo viudo, ¿con quién me debo de casar? ¿Qué expectativas debo tener del cónyuge? ¿Y cómo hago los negocios? ¿Y cómo es el trato con la gente? ¿Y cómo es el trato con los niños? Entonces, de diferente manera. Y quedamos asombrados por las enseñanzas de Jesús. Nadie tiene las enseñanzas que proporciona Jesús. Y entonces le siguen a Jesús. Y otro porque quieren salud. Y otro porque quieren riquezas. Pero todo esto se va a quedar aquí. Nada de esto vamos a llevar. Y le están siguiendo a Jesús porque se sienten bien.
porque les trae paz, les trae gozo. Y entonces le siguen a Jesús por diversos motivos. Y acá este grupo también le seguía por sus intereses. Y Jesús lo confronta con esta verdad y les dice, ustedes me siguen porque comieron pan y se saciaron. Dice, más trabajad por la comida, que a vida eterna permanece por lo eterno. Hay que seguir, hay que buscar lo que es eterno, no lo que es pasajero, efímero. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Se busca una religiosidad, pero dice, a Jesús señaló el Padre. Él va a saciar el hambre que tiene. Él os dará el verdadero pan del cielo. Dicen que nosotros somos exclusivos los cristianos, que somos excluyentes, que no aceptamos la religiosidad de otras personas. Pero aquí está Jesús diciendo una verdad, que a Él lo eligió el Padre, no a otro santo, no a otra persona, no es una religión. Lo que trae la verdadera paz a nuestro ser, lo que nutre nuestro ser, lo que alimenta nuestro ser, lo que espiritualmente nos sacia, no es una religión, no es una institución, no es un hombre, sino Jesús, el único. Dice, porque a Él lo señaló el Padre, a Él. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para heredar? Otra pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿No? Y lo encontramos ahí en Juan, en el capítulo 6, comenzando en el verso 28. A poner en práctica las obras de Dios. Dice las obras de Dios. Y la obra de Dios, dice Jesús al responderles, que es la obra de Dios, no las obras de Dios. El judío, el israelita estaba acostumbrado a cumplir, como dice, a obrar, a obedecer. Si es posible los 10 mandamientos, entonces ellos estaban empeñados y procuraban seguir estrictamente los 10 mandamientos. Ser una buena persona. Y hoy en día también nos dicen, ¿no? No importa el pecado, no importa cómo vive, no importa si contradice a Dios. La cosa es que sea una buena persona. ¿Ha criado a los sobrinos? ¿Es un buen hombre? ¿Es un buen trabajador? ¿Es un buen profesional? Entonces no importa que viva, que no cree en Dios, que viva a espaldas de Dios. Si para esta sociedad es una buena persona, hace buenas obras, entonces tiene la puerta abierta al cielo o el camino al cielo. Pero Jesús confronta a estas personas y le dice, la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? No es las obras de Dios, es la obra de Dios. Y Jesús le responde, esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el verso 29 le dice, ¿cuál es la obra de Dios? Le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. La obra de redención, la obra de salvación, la obra que nos lleva a dejar la vida antigua, es la obra de Dios, es la que Cristo vino a este mundo.
Él vino a hacer una obra que al final dijo, consumado es, la cumplió, la llevó a cabo. Y es la obra de Dios, creer, dice, en Él, depositar nuestra confianza, escucharle, aprender de Él, pero creer. El creer nos lleva a obedecer. Si es el Hijo de Dios, creo que es el Hijo de Dios. Creo que es el Señor. Creo que es el Señor. Creo que su muerte fue por mis pecados. Lo creo. Creo que Jesús es el enviado de Dios. Lo creo. Y aquí le dice, la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Le dicen, ¿qué señal, qué obra haces tú? Y ellos se dirigen a las escrituras del Nuevo Testamento, donde dice que les dio el pan del cielo. Y Jesús los confronta con una verdad. En el 6:32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ellos están pensando y creyendo que es Moisés quien les ha dado el pan del cielo. Jesús le dice, no, ustedes están equivocados. El verdadero pan es el que desciende del cielo, es el que mi Padre les ha dado. El pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dice, es aquel que descendió del cielo. No hay otro que haya descendido para conducirnos al Padre. No hay otro que ha sido enviado, sino Jesucristo. Y dice, es aquel que descendió del cielo. Aquel que da vida al mundo. Sí es cierto que el maná satisfizo o satisfació a la gente en su hambre. Y por 40 años, hasta que ellos llegaron a la tierra prometida. Pero el verdadero pan del cielo, dice, lo da el Padre. Es Jesús que da, dice, vida al mundo. No a una nación, no a un pueblo, sino al mundo. A la gente. A las personas. Y cuando Jesús vino a nuestra vida, nos dio eso. Nos dio vida. No es una religión. No le seguimos porque nos dio alimento o hubo un cristiano que nos de alguna manera satisfació nuestras necesidades. Sí lo hubo, pero fue Jesucristo para nosotros el que trajo la abundancia en todo sentido. ¿Sí? Dice, personas que solo piensan en lo material. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos están pensando que Jesús se refiere a lo material. Dice, da vida al mundo. Entonces ya, ¿no? Lo vamos a tener por siempre. Siempre va a estar satisfaciendo esta necesidad que tenemos de comer. Pero Jesús no se refiere al pan material, aquello que va a llenar su vientre, sino aquello que llenará su ser integral, su espíritu, su alma y también su cuerpo. Siempre, dice Señor, danos siempre este pan.
Y Jesús le dice en el verso 35, leemos, yo soy el pan de vida. Y ahí es cuando Jesús le dice, Él es el pan de vida. A esa respuesta que ellos dicen, a esa pregunta que ellos hacen, dice, para poner en prácticas la obra de Dios. Y Jesús le dice, yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que les puede dar vida. Dice más, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice, Él es el que nos satisface. El que viene a Él. Dice, nunca tendrá hambre. La gente busca que satisfacer el hambre que tiene de Dios. Y busca religiones, busca creencias, viaja tan lejos como puede al otro lado del mundo. Busca consejeros espirituales, busca a los chamanes, se mete en el tarot, la brujería, buscando que satisfacer esa hambre de Dios. Quiere saber sobre el futuro. Pero Jesús dice, el que a Él viene, nunca tendrá hambre. Por eso es que desechamos tantas prácticas, otras creencias, ¿sí? Dice, el que en Él cree no tendrá sed jamás. Hambre y sed. Cosas que este cuerpo necesita, cosas que nuestro ser necesita, cosas en las cuales se satisface. Dice, nunca tendremos hambre, nunca tendremos sed. Y si hablamos del agua, podemos hablar también del espíritu. Dice, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Es Jesús quien trae satisfacción a nuestra vida y es Jesús quien apaga nuestra sed también. ¿Sí? Más dice la incredulidad. Ellos han visto quién es Jesús, lo que hace Jesús, pero no cree quién es Jesús. Tienen su propia forma de creer respecto al Mesías. Y el Mesías está delante de ellos. Dios está delante de ellos. Pero no quieren creer en el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, lo que el Padre me da, lo que el Padre trae a Él. Dice, Él vienen a Él, dice, y Él no los echa fuera, Él no los descarta. ¿No? O sea, hay una obra de Dios al venir a Jesucristo. Es Dios quien nos conduce. Ya dentro de su soberanía podemos decir, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Y aquí vemos lo que Jesús vino aquí, a este mundo. Dice, no he venido a hacer mi voluntad. No he venido para ser rey. No he venido para... Pobrecitos, están esclavizados por los romanos. Voy a liberarlos. Hay mucha pobreza, entonces voy a procurar el bien de las personas. Hay muchos enfermos, entonces sí. Hay unos que mueren, los voy a resucitar, sí. Él dice, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y todos los milagros, todas las maravillas que está obrando Jesús, es para dar testimonio de quién era Él, el poder que Él tenía. ¿Sí? ¿Y a qué vino Él? No para traer satisfacción al ser humano,
no para procurar o para resolver los problemas humanos. Sabemos que es el pecado el que nos conduce a los problemas que tenemos. Jesús vino ahí puntualmente a dar solución al problema del pecado. Dice, no he venido para hacer mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad. En Juan 6, 38 al 40 dice, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que todo aquel que viene a Jesús tendrá resurrección. Vemos dos resurrecciones. La resurrección cuando somos transformados, cuando la iglesia es sacada de este mundo. Y la resurrección de los que no son creyentes para juicio eterno. Pero Él está prometiendo eso, la resurrección en el tiempo postrero, en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Vuelve a recalcar Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que ve al Hijo. Para los judíos, para los que ellos estaban contemplando a Jesús. Están en un lugar, están en otro lugar, están viendo las obras que hace el Hijo. Y era para creer que Él era el Mesías, que Él era Emmanuel, que Él era Dios con nosotros, que Dios es el que le está enseñando en la persona de Jesucristo. Y dice, el que cree en Él, el que ve al Hijo y cree en Él, deposita su confianza en Él, dice, tiene vida eterna. Será resucitado en el día postrero, no para juicio de condenación, sino para estar por siempre con su Señor. Y algunos dicen, ¿cómo dice del cielo he descendido? En Juan 6, 41 adelante. Entonces ellos comienzan a murmurar. Y dicen, ¿cómo es que ha descendido del cielo? Yo soy el pan del cielo, dice Jesús. Y yo dice, ¿cómo es esto? Si aquí está su familia con nosotros, ¿cómo puede decir? Aquí está José, aquí está María, aquí están sus hermanos, los conocemos. ¿Y cómo él puede decir, del cielo he descendido? Y entonces nosotros vemos esto, que el Padre es aquel que nos conduce para darnos vida eterna. Y aquí Jesús le responde en el verso 47, de cierto, el que cree en mí os digo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice la fe, nuestra confianza en Jesucristo, el saber que Él es el Mesías, que Él ha dado su vida para salvarnos, que Él ha derramado su sangre para nosotros ser perdonados de nuestros pecados, para amistarnos con Dios. Dice, esto nos trae vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. En el verso 48 dice, yo soy el pan de vida. Ellos están pensando en el pan material y Jesús les está enseñando del pan espiritual, de aquel que trae vida, de aquel que
satisface nuestro ser, de aquel que nos resucitará en el día postrero. Y Jesús le dice a ellos, sus padres comieron el maná, pero murieron. Y Él dice que Él es el que desciende del cielo, el pan que desciende del cielo, para aquel que comiere, dice, no muera. Si creemos en Jesús, dice, no vamos a morir. La Biblia habla del dormir, del sueño de los creyentes. No habla de muerte, no habla de separación, habla de sueño del creyente. Y Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Solo aquel que tiene vida puede dar vida. Dice, comieron el maná y murieron, ¿sí? Pero aquel que come de Jesús, dice, no muere. Y Jesús dice, yo soy el pan vivo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si creemos en Jesús, el pan vivo que descendió del cielo, no es un hombre. Algunos dicen que Jesús es un hombre que alcanzó un grado de perfección. Otros dicen que es un Dios con menor poder que Dios el Padre. Pero no, dice, si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre, para siempre. Nos habla de eternidad con Dios. Nos habla de una vida eterna. ¿Sí? Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nosotros, los judíos en aquel tiempo, se preguntaban, no entendían, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Su carne, dice. Y aquí hay una verdad en Juan 6:53 que Jesús dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Que se iban a convertir en personas que comían a otros, no. ¿Se iban a convertir en vampiros? No. Sino está hablando de confiar en Jesucristo, confiar en reconocer quién es Él, de reconocer que es el Mesías, aquel que viene a morir por nuestros pecados, aquel que viene a satisfacer nuestra hambre, nuestra sed, lo cual buscamos con las cosas de este mundo satisfacer. Es Jesús el que viene, y Jesús le dice eso, de cierto os digo, si no coméis, si no creéis, si no confiáis, si no reconocéis al Hijo del Hombre, aquel que iba a sufrir, aquel que iba a morir, aquel que iba a derramar su sangre por la vida del mundo, dice, no tenéis vida en vosotros. El apóstol Pablo en Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús viene a darnos vida. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. No dice va a tener, sino que tiene, si depositas
la confianza en Jesús, si crees en Jesús, si aceptas quién es Él, lo que ha hecho por ti, dice, tiene vida eterna y resucitarás en el día postrero. La Biblia nos habla, les he mencionado esto de 2 resurrecciones. Cuando Jesús venga por los suyos, cuando Jesús quite la iglesia de este mundo, habrá una resurrección y habrá transformación si vivimos todavía, si estamos despiertos, como podemos decir, ¿no? Dice más, porque mi carne es verdadera bebida y mi sangre verdadera bebida. Y habla de su cuerpo, habla de su sangre, y dice, es verdadera. Habla de la verdad, habla de lo que realmente va a producir transformación en nuestro ser, de lo que realmente nos va a dar vida, de lo que satisface. Lo demás no es falso. Tal vez buscas que satisfacer, buscas momentos de felicidad en lo que es falso, en lo que hoy te trae bienestar y mañana no. En lo que nos acostumbramos, ¿sí? En lo que se deteriora, lo que se envejece, lo que es hurtado, ¿sí? Pero lo que a Cristo nadie lo puede quitar de nuestra vida, ¿sí? El Espíritu que Dios el Padre pone en nosotros por la confianza en Jesucristo es alguien que nadie lo va a quitar. Dios va transformando nuestra vida, va llevándonos, dice Cristo, de triunfo en triunfo. Va limpiándonos, va hermoseándonos para ser parte de una iglesia o una iglesia, la esposa de Jesucristo, la cual no tendrá mancha ni arruga semejante. Dices verdadera comida y verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es la unión a Cristo. Si creemos lo que el Mesías ha hecho, si creemos que Jesús ha buscado nuestro bien, si creemos que Él completó la obra de redención, dice, permanecemos en Él. ¿Sí? Estamos en Él. Dice el apóstol Juan, nada nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Es una unión intrínseca, es una unión que va a permanecer por siempre. La Biblia en el libro de Apocalipsis le decía esto, habla de la boda del Cordero. Dice, nos uniremos a Él por siempre, por siempre. Como me envió el Padre viviente, algo que dice Jesús, haber sido enviado por el Padre viviente, por alguien que vemos infundió vida en el hombre. ¿Por qué? Porque tiene vida en sí mismo, ¿sí? Y eso también dice, por eso vive Jesús. Viene de quien puede dar vida. Asimismo dice, el que me come, él también vivirá por mí. Es la vida de Dios hacia el ser humano. La eternidad de Dios
hacia el ser humano. Es la misericordia de Dios hacia el ser humano. Todo de Dios va siendo trasladado al hombre como al principio. Lo puso en el huerto de Edén para que disfrutara de la bondad divina. Dice el ser humano que busca que satisfacer necesidades, que busca que satisfacer el hambre en los lugares equivocados, la sed en cosas equivocadas. Dice en Jesús, el verdadero pan que descendió del cielo, a quien el Padre ha designado, es el que da vida. Y dice vida eterna. En el último verso, en el penúltimo verso, el Señor Jesucristo dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Por la gracia de Dios vamos a vivir eternamente. Hemos creído en Jesús. Pero, ¿qué es de ti, mi amigo o mi amiga? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el prometido de Dios? ¿Crees que Él cumple las promesas de Dios dadas al mundo? Porque no es para un grupo de personas, no es para una nación, sino al mundo. Las bendiciones de Dios es promesa al mundo. Y aquí dice, el que come este pan vivirá eternamente. Para ti, mi amigo, mi amiga, descendió el verdadero pan del cielo, Jesucristo, para darte vida, para satisfacer tu hambre, tu sed espiritual, para bendecir tu vida. Dice, para resucitarte en el día postrero. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Él es el que Dios ha enviado. Él es el que Dios ha escogido para que tengas vida. Si crees en Jesucristo, si crees que Él ha muerto por tus pecados, si crees que Él ha derramado su sangre por tus pecados, si lo aceptas como tal en tu vida, Él te dará eso, eternidad, vida eterna, y viene por ti. ¿Quieres esto para ti? ¿Quieres que Jesucristo realmente te dé vida? Cree en Él, confía en Él, acéptalo en tu vida. Tengamos un tiempo de oración. Padre Celestial, nos gozamos por tu obra de redención, por darnos el verdadero pan del cielo, Jesucristo. Él nos da la vida eterna. Él nos resucitará. Gracias por conducirnos hacia Él. Gracias por quitar de nuestra mente aquellos conceptos que tenemos de Jesús. Gracias, Padre bendito. Estamos en el verdadero. Hemos creído en el verdadero, en aquel que disipa todas nuestras dudas sobre su persona. Te pedimos, Padre bendito,
en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por el momento de atención. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima transmisión de esta iglesia. Gracias. El Señor te bendiga.